Las apariciones de la Virgen María en Lourdes, Francia, en 1858, representan uno de los eventos marianos más significativos en la historia del catolicismo moderno. Estas visiones, reportadas por una joven campesina llamada Bernadette Soubirous, no solo transformaron un humilde pueblo en los Pirineos en un centro mundial de peregrinación, sino que también confirmaron dogmas teológicos clave y enfatizaron mensajes de oración, penitencia y conversión. Durante un periodo de 5 meses, desde el 11 de febrero hasta el 16 de julio de 1858, Bernadette experimentó 18 apariciones de una señora vestida de blanco, quien se identificó como la Inmaculada Concepción. Este ensayo explora en profundidad el contexto histórico, el relato detallado de las apariciones, los mensajes transmitidos, las investigaciones eclesiales, los milagros asociados, las interpretaciones teológicas y el impacto perdurable en la sociedad contemporánea. A través de un análisis exhaustivo, se busca comprender cómo estos eventos trascendieron lo local para convertirse en un faro de esperanza espiritual para millones de fieles en todo el mundo. El fenómeno de Lourdes no es solo un relato de visiones sobrenaturales, sino un testimonio de la intervención divina en la vida cotidiana de los marginados. Bernadette, una niña pobre, analfabeta y enferma, fue elegida como mensajera, lo que resalta el tema bíblico de que Dios elige a los débiles para confundir a los fuertes. En un momento histórico marcado por el racionalismo post-ilustración y el avance del secularismo en Europa, estas apariciones ofrecieron una contranarrativa espiritual, reavivando la fe en lo milagroso y lo divino. Hoy, en 2026, con más de 6 millones de peregrinos anuales visitando el santuario, Lourdes sigue siendo un símbolo de curación física y espiritual, especialmente en el Día Mundial del Enfermo, celebrado el 11 de febrero. Para comprender las apariciones, es esencial situarlas en su contexto histórico y social. Francia en 1858 estaba bajo el Segundo Imperio de Napoleón III, un periodo de industrialización incipiente, pero también de pobreza rural extrema. Lourdes era un pequeño pueblo de unos 4.000 habitantes en los Pirineos, conocido por su fortaleza medieval pero marcado por la miseria económica. La familia Soubirous ejemplificaba esta realidad. François Soubirous, un molinero arruinado por la competencia de los molinos a vapor, y su esposa Louise, vivían en una antigua cárcel convertida en vivienda miserable llamada El Cachot. Bernadette, nacida el 7 de enero de 1844, era la mayor de 9 hijos, aunque varios murieron en la infancia. Sufriendo de asma crónica y cólera en su niñez, era frágil físicamente, analfabeta y hablaba principalmente el dialecto gascón. La vida de Bernadette antes de las apariciones era de humildad absoluta. Ayudaba en tareas domésticas, cuidaba a sus hermanos y recogía leña para sobrevivir. No había recibido su primera comunión debido a su falta de educación religiosa formal, lo que la hacía improbable candidata para un evento místico. Sin embargo, su sencillez y devoción al rosario la prepararon para el encuentro. El 11 de febrero de 1858, mientras recolectaba leña con su hermana Toinette y una amiga Gina Badie cerca de la gruta de Massabielle, un lugar marginal, usado como vertedero y evitado por los locales, Bernadette escuchó un ruido como un viento fuerte y vio una luz en la gruta. Esta gruta, un hueco rocoso junto al río Gave de Pau, se convertiría en el epicentro de las apariciones. Históricamente, estas apariciones ocurrieron solo 4 años después de que el Papa Pío IX proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. En la bula Ineffabilis Deus. Este contexto doctrinal es crucial, ya que la Virgen se identificaría con ese título, confirmando la enseñanza papal de manera sobrenatural. Además, el siglo XIX fue una era de apariciones marianas, como la Salete, reflejando una era mariana en la que la Virgen parecía intervenir en tiempos de crisis espiritual. Las apariciones se extendieron durante 5 meses, con una periodicidad irregular, pero concentradas en una quincena inicial. Cada una fue testimoniada por Bernadette con precisión inquebrantable, a pesar de las presiones de autoridades civiles y eclesiales. A continuación, se detalla cada una, basada en los relatos de Bernadette y testigos contemporáneos.
Bernadette, quitándose las medias para cruzar el río, oyó un viento y vio una señora vestida de blanco con un velo, un cinturón azul y rosas doradas en los pies, sosteniendo un rosario. La señora la miró con ternura y ambas rezaron el rosario en silencio. Bernadette quedó en éxtasis, y la visión duró unos 15 minutos. Al contárselo a su familia, fue regañada, pero el secreto se filtró. Segunda aparición. Regresando con agua bendita para probar si era de Dios, la señora sonrió y permaneció. Bernadette roció el agua, diciendo, si vienes de parte de Dios, quédate, si no, vete. No hubo palabras, solo oración compartida. Tercera aparición, la señora habló por primera vez en gascón, ¿me haría usted el favor de venir aquí durante 15 días? No te prometo hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. Pidió oración por los pecadores. Cuarta a séptima apariciones, la multitud creció. La señora enseñó una oración secreta a Bernadette y enfatizó la penitencia. En la sexta, Bernadette lloró al oír penitencia repetida. Octava aparición, penitencia. 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 Ruega a Dios por los pecadores. Bernadette besó el suelo en penitencia. Novena aparición, la señora dijo, ve a beber a la fuente y lávate con ella. Bernadette cavó en la tierra, surgió agua lodosa que se aclaró. Este manantial se convirtió en la fuente milagrosa de Lourdes. Décima aparición, similar, con énfasis en la construcción de una capilla. Undécima aparición, multitudes observaron a Bernadette en éxtasis, bebiendo y lavándose. Duodécima aparición, primer milagro reportado, Catherine la Tapia recuperó el movimiento en su brazo paralizado al bañarlo en la fuente. 13ª aparición, ve a decir a los sacerdotes que vengan aquí en procesión y que construyan una capilla. 14ª aparición, repetición del pedido de la capilla. 15ª aparición, última de la quincena, la señora sonrió sin hablar. 16ª aparición, tras insistir Bernadette, la señora dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. 17ª aparición, milagro del cirio, la llama tocó la mano de Bernadette sin quemarla, atestiguado por el doctor Dosous. 18ª aparición, la Virgen apareció más bella que nunca, sin hablar, desde el otro lado del río, ya que la gruta estaba acordonada. Estos relatos, consistentes en los interrogatorios a Bernadette, destacan su ecuanimidad frente a escepticismo y amenazas. Los mensajes de Lourdes se centran en tres pilares: oración, penitencia y conversión. La Virgen enfatizó la oración del rosario, realizada en silencio durante muchas apariciones, simbolizando la contemplación mariana. Pidió penitencia por los pecadores, instando a actos como besar el suelo o beber agua lodosa, recordando la humildad cristiana. La conversión se implica en la llamada a construir una capilla y procesiones, fomentando la fe comunitaria. El título Inmaculada Concepción confirma el dogma de 1854, afirmando que María fue concebida sin pecado original. Esto no solo valida la teología papal, sino que invita a los fieles a imitar la pureza de María. Además, la promesa de felicidad en el otro mundo resalta la escatología cristiana, priorizando lo eterno sobre lo temporal. La Virgen no prometió milagros inmediatos, sino esperanza espiritual, alineándose con el Evangelio: quien quiera seguirme, que tome su cruz. En resumen, Lourdes llama a una vida de oración constante, sacrificio por otros y retorno a Dios. Inmediatamente después de las apariciones, Bernadette enfrentó escrutinio. Autoridades civiles, como el comisario Jacomet, la interrogaron, sospechando fraude o histeria. La Iglesia, cautelosa, formó una comisión en 1858 bajo el obispo Bertrand Severe Laurence, quien investigó durante 4 años. En 1862, emitió una carta pastoral reconociendo las apariciones como auténticas, basándose en la sinceridad de Bernadette, la consistencia de sus relatos y los primeros milagros. Bernadette ingresó en el convento de las Hermanas de la Caridad en Nevers en 1866, donde vivió en humildad hasta su muerte en 1879 a los 35 años. Víctima de tuberculosis ósea. Fue beatificada en 1925 y canonizada en 1933 por Pío XI. Su cuerpo,
incorrupto, se exhibe en Nevers, simbolizando su santidad. La Iglesia estableció el Buró Médico de Lourdes en 1883 para verificar curaciones, requiriendo evidencia científica irrefutable. Este rigor asegura que solo casos inexplicables sean declarados milagrosos. Desde 1858 se han reportado miles de curaciones en Lourdes, con 70 reconocidas oficialmente por la Iglesia hasta 2026. El primer año vio 13 casos, 7 declarados milagros por el obispo. Ejemplos incluyen la parálisis de Catherine Latapie curada al sumergir su brazo en la fuente y el milagro del cirio donde la llama no quemó a Bernadette. El Buró Médico, compuesto por profesionales independientes, ha documentado cerca de 7.000 curaciones, pero solo 70 cumplen criterios estrictos: enfermedad grave, curación instantánea, completa y duradera, sin explicación médica. Casos notables incluyen la curación de tuberculosis de Marie Bailey en 1902 y la de Danila Castelli en 1989, reconocida en 2013. Más allá de lo físico, muchos reportan sanaciones espirituales, renovación de fe, reconciliación y paz interior. Lourdes enfatiza que el verdadero milagro es la conversión del corazón, no solo el cuerpo. Teológicamente, Lourdes confirma la Mariología católica. La autoidentificación como Inmaculada Concepción valida el dogma, destacando el rol de María como mediadora de gracia, preservada del pecado para ser Madre de Dios. Los mensajes promueven la teología de la cruz, penitencia como participación en el sufrimiento de Cristo por la salvación de los pecadores. La fuente simboliza el bautismo y la gracia sanadora, recordando Juan 4:14, el agua que yo le daré se convertirá en fuente de agua que brota para vida eterna. Lourdes exalta la pobreza evangélica, Dios elige a los humildes, como Bernadette, para revelar su gloria. Simbólicamente, el vestido blanco y el sas azul representan pureza y divinidad, las rosas doradas, la belleza de la santidad, la gruta, el lugar humilde donde Dios se manifiesta. En un sentido escatológico, promete felicidad eterna, invitando a peregrinar hacia el cielo. Teólogos como el obispo Donald Montrose ven en Lourdes una llamada a la conversión personal y eclesial. Hoy, el santuario de Lourdes recibe millones de visitantes, con basílicas construidas según el pedido de la Virgen. Desde la Basílica de la Inmaculada Concepción 1871 hasta la Basílica Subterránea de San Pío X 1958, el sitio es un hub de fe. Peregrinaciones incluyen procesiones con antorchas, baños en la fuente y misas multilingües. Culturalmente, Lourdes inspiró literatura, como la canción de Bernadette de Franz Werfel, cine y música. En salud, el Día Mundial del Enfermo, instituido por Juan Pablo II en 1992, se celebra el 11 de febrero, enfatizando el cuidado de los enfermos. En 2026, con avances médicos, Lourdes integra ciencia y fe, atrayendo a escépticos y creyentes. Su mensaje resuena en crisis globales, ofreciendo esperanza en sufrimiento. Las apariciones de la Virgen de Lourdes trascienden el tiempo, ofreciendo un mensaje eterno de oración, penitencia y conversión. A través de Bernadette, Dios recordó al mundo su amor misericordioso, confirmando dogmas y obrando milagros. En un mundo secular, Lourdes invita a redescubrir lo divino en lo cotidiano, prometiendo que, como dijo la Virgen, la verdadera felicidad está en el cielo. Gracias por ver el video. No olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.